Hoy es 2 de septiembre, ¿qué tiene de especial? Pues es el cumpleaños de mi padre, vive un poco lejos de aquí, así que tendré que conducir un par de horas para poder verlo, pero valdrá la pena. Llevo muchos años sin poder estar con él debido a un problema que tiene. Ya estoy en camino, llevo unos regalos en mi mochila, no puedo esperar a ver su cara de felicidad. Todo será como los viejos tiempos. Ya he llegado, no sé en qué habitación está mi padre, así que tuve que preguntarle a una enfermera. Me ha sorprendido que al preguntar por él, su cara ha sido de susto. Solo me llevó a su habitación y se fue con un paso apresurado, como si algo de él la inquietara. Cuando entré, mi padre estaba postrado en una esquina de la habitación, repitiendo una y otra vez la oración: buenos días. Una gran tristeza se apoderó de mí, mis ojos se llenaron de lágrimas, tuve que morder mis labios para aguantar las ganas de querer llorar. Solo fui con mi padre y lo abracé fuertemente como no lo hacía hace 5 años desde aquel suceso que cambió su vida para siempre. Era un hombre ejemplar, una figura a seguir, un padre único, alegre y carismático. Aún lo es, pero con la gran diferencia de que ahora tiene un grave caso de retraso mental. Tuvo un derrame cerebral devastador, y su añicos su mente ya no era el mismo de antes. No se sentía que estuviese con un hombre de 55 años, sino con uno de 8. Sorprendentemente me reconoció, pero no me hablaba como si yo fuera su hija, sino como a una madre. Extraño esos días cuando él era el que me consolaba en momentos de tristeza, extraño sus abrazos, los momentos que pasábamos juntos como padre e hija, extraño esa figura paterna con la que crecí y con la que me eduqué, extraño a mi papá. De repente me preguntó: ¿qué me trajiste por mi cumpleaños? Me sorprende que aún recuerde esta fecha, puesto que, como he dicho, su mente está hecha añicos, así que tan solo lo abracé nuevamente y besé su frente. Entonces le pregunté: ¿qué te gustaría que te diera? Su respuesta me dejó helada. Niños, quiero niños. ¿Niños? Le pregunté y él me dijo que sí con una sonrisa casi macabra. Solo lo ignoré, y saqué una caja de regalo de mi mochila. Emocionado me quitó la caja y se dispuso a abrirla rápidamente, rompiendo el papel de regalo con una emoción incomparable. Me preguntó nuevamente: ¿hay niños? Dime que sí. Me quedé anonadada, pero tan solo no dije absolutamente nada. Cuando al fin vio lo que había en la caja, le pregunté: ¿te gusta? Entonces su enorme sonrisa se borró y se quedó mirando a la nada durante un momento, volvió a sonreír y me dijo que sí, aunque de una forma seca e insatisfecha. Le regalé una cangurera para que guardara sus objetos y un tigre de peluche. Luego saqué un regalo sorpresa. Compré una mascota, pero no un perro ni un gato. No, jamás dejarían que esos animales rondaran por este lugar, así que le compré un pequeño lagarto. Se emocionó mucho y lo tomó también. Hace mucho tiempo que no lo veía tan feliz. Luego comimos algo de pastel y pizza, como en los viejos tiempos. Ya era de noche y era hora de irme. Mi padre estaba durmiendo, así que no pude despedirme. Entonces le di un beso en la frente, le dejé una rebanada de pizza en la caja por si la quería después. Entonces me dispuse a salir. Cuando tenía un pie fuera de la habitación, escuché a mi padre decir: quiero que me regales un niño, aunque sea uno. Me quedé helada de nuevo, pero tan solo lo ignoré. Estaba cansada y tenía sueño. Quizás fue producto de mi imaginación. Ya quiero llegar a casa para descansar. Pasó una semana, y quise ir a visitarlo de nuevo, así que fui, pero esta vez fui con mi pequeño hijo. Quería que conociera a su abuelo. Pese al estado en el que estaba, mi esposo insistía en que no lo llevara por el ambiente que hay en el lugar, pero después de tanto insistir logré convencerlo.
Cuando al fin llegamos, las enfermeras me veían de una forma extraña, sabían a quién venía a ver. No entiendo por qué les asusta tanto mi padre, solo es a alguien con problemas. Cuando entré a su habitación estaba sentado en su cama, parecía que hablaba con alguien pero no había nadie más en la habitación, solamente estaba mi padre, yo, y mi hijo que estaba detrás de mí algo asustado. ¿Quieres que te presente a mis amigos? Preguntó mi padre, con miedo asentí con la cabeza. Entonces de debajo de sus sábanas sacó todos los regalos que le di, sacó la cangurera, el tigre de peluche y también el pequeño lagarto, pero este ya estaba muerto. Parece que a la enfermera que le pedí el favor de alimentarlo nunca lo hizo. Y por último, algo demasiado desagradable, me mostró el trozo de pizza que le dejé la última vez, estaba lleno de hongos y con un olor horrible. Sus nombres son Bolso Belly, Señor Gus, Pizza Steve, y Tigresa Voladora Gigante Realista. Tenemos grandes aventuras, queremos ayudar a los niños a resolver sus problemas, pero no tenemos ni un solo niño aquí. Me quedé en silencio durante unos segundos, era notorio que mi padre cada día estaba peor, solamente ignoré todo eso y le presenté a mi hijo. ¿Necesitas ayuda? Te daré todo lo que deseas. Y se abalanzó sobre él rápidamente. Pensé que lo estaba abrazando cariñosamente, hasta que mi hijo empezó a gritar de terror. Eran unos gritos desgarradores, le estaba haciendo daño, intentaba separarlos, pero él tenía demasiada fuerza. Tuve que llamar a las enfermeras, lo sedaron y se quedó dormido. Mi hijo salió corriendo del lugar, y obviamente fui tras él. Noté que tenía rasguños en su espalda, y entendí la gravedad de los problemas mentales de mi padre. Esta vez no hubo un rato agradable, no hubo risas, abrazos ni nada, solamente un momento de terror para mi hijo. Le pedí que no le dijera nada de esto a su padre, y le pedí perdón. Por suerte me hizo caso. Pasaron las semanas y no supe nada de mi padre. Después de lo sucedido tenía miedo de ir a verlo. Mi hijo parece que ya lo había olvidado, pero yo no. Cada día en mi cabeza se reproducen las imágenes de aquel día fatal, los rasguños en su espalda, sus gritos desgarradores. Mientras vagaba en mis pensamientos el teléfono sonó, contesté y eran los del manicomio. Me dijeron que no podrían mantener más a mi padre ahí, ya que no se dejaba alimentar, no se bañaba, no se vestía y hacía sus necesidades en la habitación, por lo que todo el lugar estaba lleno de heces fecales y orina, así que me dijeron que tendría que ir por él, porque si no, lo abandonarían a su suerte. Estaban cansados de las agresiones de mi padre. Cuando alguien intentaba ayudarlo, solamente les tiraba cosas, no dejaba que nadie se le acercara a sus leales amigos inanimados. Tuve que aceptar y decir que sí. Se lo comenté a mi esposo, y él dijo un no rotundo, a pesar de que no sabe lo que le había hecho nuestro hijo durante la última visita. Estaba intranquilo por la idea de tener a un hombre de 55 años con retraso mental en nuestra casa y tuvimos una fuerte discusión. Es mi padre, le gritara, y él solo decía que no le importaba, que si fuera por él, lo dejaría a su suerte hasta que muriera, que una persona como él solo desperdicia un lugar en este mundo. Yo lo insulté, y fui por mi padre. Él no intentó detenerme, parece que se dio cuenta de las cosas horribles que dijo. Cuando llegué al manicomio, las enfermeras se alegraron de verme, y rápidamente me llevaron a la habitación de mi padre. Me pidieron que lo sacara de ahí. Era un escenario horrible, era tal como me dijeron, todo el suelo estaba lleno de heces fecales y orina, el olor era insoportable tanto que vomité. Mi padre estaba en su cama. ¿Eres tú?
Me preguntó. Entonces fui con él, y le quité las sábanas de encima. Él estaba con sus amigos inertes, estaba desnudo mientras decía cosas sin sentido. No le dije nada, solamente lo saqué de la cama, lo llevé al baño y le di una buena ducha. Quise pedirle ayuda a una de las enfermeras, pero como era de esperarse, no quisieron ayudarme. Después de bañarlo, lo vestí y alisté su equipaje. Vi que aún tenía el trozo de pizza putrefacta y el cadáver del pequeño lagarto. Los iba a tirar a la bolsa de basura, pero mi padre se abalanzó sobre mí y me pegó. ¿Qué haces?, le grité. ¿Por qué intentas tirar la pizza, Steve, al señor Gus? Me quedé callada y no dije nada debido a sus problemas mentales. No tenía el valor de hacerle ver la realidad y hacer de su vida más miserable de lo que ya es. El recorrido fue incómodo. Mi padre estaba en el asiento trasero con sus amigos. Él seguía diciendo cosas sin sentido. Nunca en mi vida había visto a una persona desvariar tanto. Cuando llegamos a casa, mi esposo estaba en la puerta y me pidió perdón por lo que había dicho. Me dio un beso, luego me ayudó a bajar el equipaje de mi padre e incluso ya había alistado una habitación para él. Se veía que quería enmendar las cosas. Pasaron los días y mi padre no salía de su habitación. Lo escuchaba todas las noches yendo al baño y a la cocina por algo de comer. Sentía algo de miedo por mi hijo. Desde que mi padre está aquí, anda un poco estresado. Mi hijo me dice que a veces lo ve desde la ventana, y que siempre está hablando con unos objetos. Mi esposo hace como si nada, quizás aún siente algo de remordimiento por lo que había dicho, pero en su mirada puedo ver que está intranquilo con mi padre. Yo no le reprocho nada, pues a mí también me aterra un poco. Cada día su comportamiento empeora y no sé qué hacer con él. Lleva viviendo un año aquí, hasta ahora no nos ha dado problemas. Solo es poco higiénico, aún tiene ese asqueroso trozo de pizza podrida, y lo que queda de ese horrible animal al que llama señor Gus. Siempre que intento tirarlos me gano una golpiza, así que ya me resigné a dejarle esa basura. Mi padre está feliz porque compramos una casa rodante para viajar con la familia durante las vacaciones. Mientras planeábamos ir a algún lugar, mi padre pidió hablar, y cuando le dije que hablara se quedó callado, y luego le susurró ese trozo de pizza. Mi esposo, mi hijo, y yo nos quedamos callados y algo asustados, pero no le dijimos absolutamente nada. Viajemos por todo el mundo y ayudemos a los niños con problemas, junto con mis amigos Pizza Steve, señor Gus, Tigresa Voladora Gigante Realista, y Bolso Berry, haremos muchas cosas divertidas. Mi hijo y yo nos quedamos callados, pero mi esposo soltó una carcajada. Eso es ridículo, dijo riéndose. Entonces mi padre tomó un vaso de porcelana que estaba sobre la mesa, y se lo tiró con fuerza a su cabeza. Empujé a mi padre, le pegué y le grité. Salió corriendo a su habitación. Mi esposo quedó noqueado con un gran corte que necesitaba sutura en su frente. Llamé a la niñera de mi hijo y en cuanto llegó, llevé a mi esposo al hospital, y tenía claro lo que tenía que hacer: volver a internar a mi padre en otro manicomio. No me importaba qué tan lejos fuera, pero una cosa estaba clara: tenía que irse de nuestra casa, tenía que salir de mi vida. No dejaron salir a mi esposo hasta el día siguiente, así que tuve que pasar la noche en el hospital con él. En la mañana llamé a casa pero nadie respondió. No le di mucha importancia puesto que como era muy temprano, quizás la niñera seguiría dormida. Cuando íbamos de camino a casa, volví a llamar un par de veces, pero no hubo respuesta, así que nos apresuramos a llegar a casa. Cuando llegamos, Dios, todo estaba desordenado. La niñera estaba en el sofá junto a la televisión encendida. La llamé, pero no me respondió. Cuando me acerqué, me di cuenta que en la parte trasera de su cabeza tenía un gran golpe. Parecía como si hubiera sido golpeada con un bate. Lo primero que pensé fue en mi hijo y padre. ¿Estarán bien? Esa duda rondaba en mi cabeza por unos segundos.
Cuando llegué a la habitación de mi hijo, él no estaba. ¿Qué ha pasado? ¿En dónde está mi hijo? Entonces fui a la habitación de mi padre y tampoco estaba, solamente estaban sus pertenencias a excepción de sus inertes amigos. ¿Lo ha hecho él? No puede ser. Mis temores se hicieron realidad, cuando sobre la almohada de su cama había una carta, con una letra apenas entendible, decía: Pizza Steve tenía razón, todos me quieren hacer daño, me iré lejos con mis amigos, y con el niño, él será más feliz conmigo, podré cumplir todos sus deseos y él los míos, pero no solo lo ayudaré, ayudaré a todos los niños del mundo. Buenos días. Caramba, fui al garaje y no estaba en la casa rodante, él se la había llevado. Después de eso, mi vida se arruinó en menos de un día, y por culpa de mi padre. Esto no es posible. Ahora cada vez que veo las noticias, desaparecen muchos niños, donde muchos de los testigos dicen que un hombre viejo que parece tener retraso mental, ilusiona a los jóvenes y los sube a su casa rodante, prometiéndoles cumplir todos sus deseos y darles felicidad infinita. Estoy destrozada, mi esposo me dejó, perdí a mi hijo, todo terminó.